para una persona que no tiene documentos también puede tener propiedades de inversión. Sí, porque la idea en Estados Unidos es que la gente mueva plata. No, es que los bancos no quieren prestar. Es cierto eso en ese momento. ¿Cómo conseguir un préstamo en Estados Unidos sin vivir en Estados Unidos? O sin tener documentos en Estados Unidos. O después de haber tenido bancarrota. O cuáles son las grandes mentiras acerca de los créditos que alejan a muchísimas personas de crecer con bienes raíces en forma segura en Estados Unidos, donde hay tantísimas oportunidades. Lo que vamos a hablar de Estados Unidos con un experto que además es una persona muy honesta que nos va a hablar de cómo tú puedes adquirir crédito en Estados Unidos para vivienda. Pero lo más importante es que esto que él está hablando son principios que se aplican con distintos nombres o matices en cualquier sistema bancario del mundo. Lo que vamos a hablar hoy te puede ayudar a abrir muchas puertas. Yo he tenido muchos estudiantes que dicen que cuando han escuchado esta información de estos videos han abierto puertas que no se imaginaban, que espero que eso sea para ti hoy. Este episodio está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Davis. Hoy vamos a hablar de las mentiras y verdades acerca del crédito para bienes raíces en Estados Unidos. Vamos a hablar de, es verdad que a un extranjero no le prestan, es verdad que tiene que ser mucho más caro, ¿qué requiere un extranjero? Es que una persona sin papeles puede conseguir crédito, que es verdad que es un FHA, que son los créditos para, les dicen primer comprador, pero no es cierto tanto, esos créditos con el 3.5 o el 5%, ¿qué limitaciones tienen? ¿Es verdad que solamente pueden usar una vez o no? ¿Cuáles son los errores más graves que las personas cometen tratando de conseguir crédito para su vivienda? Y para eso nosotros hemos traído hoy a un experto que realmente tiene muchísima experiencia en el mercado hipotecario, que ha sobrevivido muchísimas crisis, que ha sobrevivido muchísimas presiones del sector, de mortgage, de hipotecas, de bienes raíces. Entonces, Roberto, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Carlos. Muy contento, con ganas de compartir, che. Bueno, para comenzar, ¿tú llevas cuánto? ¿30 años en el negocio de hipotecas? Sí, tengo 33 años en todo. Los primeros 20 años fueron pura y exclusivamente en el área residencial y desde el 2010 en adelante residencial y comercial. ¿Cuántas hipotecas más o menos has hecho tú en estos 30 años? Solo si tienes la idea. Yo fui reconocido como un top producer en Estados Unidos cuando solamente en un año yo cerré 885 negocios. ¡Wow! Hice $114 millones en un solo año en ventas. Quedé rankeado número 23 en todo Estados Unidos y no hay ningún latino que haya hecho mis números, jamás. Y hace 4 años atrás, en el 19, yo cerré el préstamo más grande del USDA de $15 millones y tampoco hay ningún latino que haya logrado hacer esa clase de producción. ¡Wow! Impresionante. Bueno, eso nada más muestra tu experticio en el negocio y tu credibilidad, realmente, porque un premio de esos es por resultados y por números, ¿cierto? Y no embarrarla en tantos préstamos, tienes que ser muy bueno para eso. Entonces, claro, eso para mí es un elemento que nos da credibilidad. Bueno, vamos a comenzar con primero, y es, ¿cuáles son las creencias falsas que tú recuerdas que la gente tiene acerca de los créditos hipotecarios que las aleja de crecer con bienes raíces en Estados Unidos? Porque estamos hablando de Estados Unidos. Lo que más que escucho como mentira es que los bancos no quieren prestar. Ajá. Eso es lo que más escucho y muchas veces que no quieren prestarle a los latinos, ¿verdad? Que no hay soluciones para latinos, ¿verdad? No hay soluciones para gente que no vive en Estados Unidos. O sea, muy atado a la mala información de la banca y las creencias, ¿verdad? Que ciertos préstamos son para ciertas clases de personas y otras personas no las pueden utilizar. Hay mucha mala información, ¿verdad? Claro. En quién se merece un préstamo. Y la realidad es esta. Vos podés pagar, te prestan. Claro, porque es el negocio del banco, prestar plata. Exacto. O sea, entonces no hay... O sea, todo lo que uno asume en prejuicios y yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, a mí me falta esto, ¿verdad? Nada de eso es real.
Nada de eso es real en el mundo de la banca. La banca mira comportamientos, capacidades, comportamientos de ahorro, comportamientos de ingresos, qué tan bien te manejas en tus deudas, ¿verdad? Miran, lo que has hecho en el pasado va a determinar lo que puedes hacer en el futuro, ¿no? Exacto. Y lo que falta es saber cómo comportarse para que en el futuro te digan, sí, no pasa nada, déjame trabajar contigo, te damos un préstamo para que vos vayas y crezcas. Y una ventaja que hay en Estados Unidos, y también es una desventaja si uno no la sabe usar, es que hay miles de bancos. O sea, hay préstamo para todas las personas. Ahora hay unos que son como todos, que son unos aviones, unos bancos que realmente, sobre todo bancos pequeños de segundo piso, que son muy, 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 muy muy costosos y muy agresivos, pero si uno busca, puede encontrar buenos préstamos con buena calidad, no importa cuáles sean sus circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí. No, estoy de acuerdo. O sea, hay préstamos que son convencionales para gente bien establecida, hay préstamos que están atados a protección del gobierno, como el USDA, el VA, el FHA, ¿verdad? Hay préstamos que son de información alternativa, documentación alternativa, hay préstamos comerciales, hay préstamos puentes, hay préstamos a largo plazo, hay préstamos para comprar, hay préstamos para refinanciar y crecer, hay préstamos para... el espectro completo de soluciones habidas y por haber. Lo único que uno tiene que entender cuál es el mejor como individuo para que te ayude a ti a crecer, ¿no? Y una cosa, Carlos, que siempre escucho, quiero que usted me haga el préstamo que le hizo a mi primo. Pero nada que ver, ¿viste? Tu primo venía con unas circunstancias y vos venís con otras. O sea... Exacto. Y eso es parte de lo que le pasa a los latinos, que imagino que le pasa a otras personas también, pero yo conozco que le pasa a los latinos que le piden consejo al primo más quebrado o al amigo más quebrado que ellos y que los llena de miedo porque habla con seguridad tomándose una cerveza en la troca de $60,000 que está sufriendo para pagar la cuota. Bueno, vamos a comenzar con preguntas. Hablan del crédito FHA, que es el crédito con el 3.5 o el 5%, ¿no? Eso exacto, de cuota inicial. Y entonces dice la gente, ese es para primer comprador solamente. Si yo ya lo tomé una vez, no puedo tomarlo otra vez. ¿Es eso cierto? La primera que nada, no es para primer comprador. Ajá. Es un método, o sea, el FHA lo único que es un préstamo bancario que está asegurado por el gobierno, ¿verdad? No es un préstamo de gobierno, no es un préstamo para primer comprador, o sea, todos esos mitos no son nada ciertos. Un banco dice, mira, vos cualificás para comprar esta propiedad, ¿verdad? De esta forma, y la forma que yo me voy a proteger en caso de que tú no pagues es presentándosela al gobierno. Y como el gobierno es americano, es una entidad muy segura, les asegura el banco hasta un 97.5 de la deuda. Por consecuencia, lo que uno tiene que poner de inicial solamente es el 3.5. Digo, el 96.5 de la deuda. O sea, lo que uno tiene que poner como inicial mínimo es un 3.5, ¿verdad? Ahora, si lo único que tenés para poner es eso, ¿verdad? Entonces, y además mostrar suficiente ingresos y no tenés los tachones que sean muy fuertes en tu historial de crédito, como recientes bancarrotas o recientes pérdidas de propiedades o cosas de esa índole, cualificás y ya. Ahora, si vos compras una propiedad y utilizás el sistema del FHA, ¿qué acontece? Vos lo único que te decís, yo solamente encontré el 0.5. Vas a la comprar si puede ser una casa que ya tenías una casa, la vendiste digamos, una circunstancia en tu vida, compraste una casa, la vendiste, te divorciaste, te separaste, lo que sea, o te mudaste de un lugar a otro y querés volver a comprar otra propiedad para vivir y lo único que tenés disponible en ese momento es el 3.5 de inicial, vos podés volver a utilizar el beneficio de ese préstamo, ¿verdad? En adición, si vos comprás con el FHA, utilizando ese sistema de compra, ¿no? Ese préstamo, pasa el tiempo y cambian las circunstancias de tu vida, ¿verdad? Tenés un hijo, ahora la casa te queda pequeña, tu negocio se mudó, tu compañía donde vos trabajabas se mudó de un lugar a otro,
te queda muy lejos, no vas a mantener ese empleo porque tenés que manejar 2 horas todos los días. El lugar donde vos vivías se puso muy arriesgado con tema de crimen. O sea, hay varios motivos por el cual vos podés volver a utilizar el beneficio de comprar una vez más con el FHA. ¿Y tendrías que vender la propiedad anterior? No, la propiedad anterior la dejás, o sea... La puedes dejar, exactamente. Ahora, pero esa propiedad puede quedar alquilando, o sea, el tema es que pagarla, ¿verdad? Obvio. Pero esa es una de los mitos que existen. Si yo compro con FHA, yo tengo que vivir en la propiedad, vivo durante un año, a menos que haya circunstancias extraordinarias, ahorita me explicas eso, pero yo después puedo decidir por cualquiera de esas circunstancias cambiar mi casa, arriendo la que tengo y me voy a pedir otro crédito con FHA, ¿sí? Sí, o sea, repito, tenés que cualificar, pero cualificar la respuesta es... Sí, ¿verdad? Exacto. Sí, con todas las otras características. Exactamente. Bueno. El mito de que no lo podés hacer no es cierto. Tenés que cualificar y si entras en la realidad, ¿verdad? O sea, ¿qué garantiza a una persona, a un banco, lo que sea, que alguien se va a mantener en esa casa por 30 años y todo va a ser idéntico de lo que es el día que compraste? Es ridículo, ¿verdad? Imposible, sí. La banca entiende, el gobierno entiende, todo es entendible. Ahora, o sea, vos no podés utilizar el FHA para comprar inversiones, porque ese no es el objetivo del FHA. Tenés que vivirlo, ¿verdad? Tenés que mostrar cómo cambió tu circunstancia. Pero vamos a decir que el cambio de trabajo, la seguridad donde estás viviendo, yo he tenido clientes que se han mudado de un pueblo acá en New Jersey, yo vivo en Florida, pero cuando vivo en New Jersey, de un pueblo de New Jersey al pueblo de al lado, ¿verdad? Que no siquiera hay 100 millas de distancia, no hay, en un periodo de unos 6 a 7 meses, porque hubo un homicidio en ese mismo vecindario y esa persona tenía una hija de menor edad y se sintió suficientemente con miedo como para decir, ¿sabes qué? Necesito cambiar el ritmo de mi vida y mudarme, ¿verdad? Eso fue suficiente, ya se dio a entender. Ahora, esa propiedad no la podía vender, porque si la vendía no había suficiente plusvalía, iba a perder dinero, ¿verdad? Porque si tenés que tenés que contratar a un agente de bienes y raíces, tenés que pagar cosas, gastos de cierre una vez más, que lo que hizo la alquiló. Y todo se entendió, porque fue bien explicado, fue una situación real, y ya, ¿viste? Pero sí se puede, o sea, uno puede, alguien vive en New Jersey y se muda para Florida, allá en New Jersey ni el FHA, no va a volver a tener otro. Claro que sí se puede. Bueno, otra pregunta. En el crédito de FHA, yo les recomiendo a mis estudiantes que compren duplex, triplex o fourplex, que hasta 4 es una crédito convencional. ¿Les cuentan para los ingresos la renta de las otras 3 puertas o 2 puertas o una puerta adicional? Sí, claro, o sea, se toma como ingreso lo que es ingreso en real es irreportable, ¿verdad? Entonces, lo que se mira, digamos, una propiedad de 2 familias, para hacerlo bien sencillo. Vos vas a habitar una unidad y vas a alquilar la otra, ¿verdad? Entonces, se mide lo que son los riesgos de vacancia, se miden lo que es el ingreso justo en el mercado de esa unidad, ¿verdad? Y eso es ingreso real. Por consecuencia, se mira como ingreso y te apoya en el momento que estás cualificando para poder adquirir un préstamo mayor, ¿no? 3 familias y 4 familias es lo mismo. Ahora sí piden un poquitito más, por ejemplo, que la propiedad se autopague en caso de que esa persona tenga que salir de ahí, ¿verdad? Que con 4 puertas es fácil. Por supuesto. O sea, yo soy muy partidario de lo que es comprar unidades que te generen una forma más simple de tu vida, ¿no? Exacto. Aunque o sea, hay varios temas a tocar ahí, pero para el tema cualificar y arrancar como un joven dueño de propiedad, a mí me parece que es una de las mejores ideas como uno debería arrancar. Perfecto. Otra pregunta. Yo estoy casado, entonces puedo comprar con mi y digamos, podemos tener impuestos juntos, pero decidimos que cada uno compra su FHA. ¿Puede ser? O sea, eso, o cómo se empacaría, o cuál sería la estrategia para optimizarlo. Si ambos tienen relativamente ingresos suficientes, ¿cuál sería la forma legal de hacerlo para que puedan calificar?
Número uno, no hay necesidad, ¿verdad? Porque si uno compra con el FHA, compra con la idea de ir a vivir ahí, ¿verdad? Entonces, el underwriter no va a creer de que uno no duerme en la misma casa que duerme con su esposa, ¿verdad? O sea, entonces se puede comprar una propiedad con el FHA y después mirar soluciones alternativas de cómo comprar una propiedad para que te genere ingresos, ¿verdad? Bueno, sin la necesidad si yo compro con con mi ingreso y mi crédito una propiedad y después 8 meses después, con una de esas circunstancias que tú nos decías, yo ya no podría comprar solo, sino porque... No, sí, porque sí podrías volver a comprar con el FHA solo. Sí. Porque la propiedad que tú dejaste se renta. Se alquila y se autopaga. Claro, entonces eso es un ingreso adicional. Exactamente. Y no esa propiedad, siempre y cuando la deuda de hipotecaria se autopague con el ingreso de la renta, ¿verdad? Lo que le decimos es un wash, ¿verdad? Y vos vas y podés, con tus propios ingresos, volver a comprar. Perfecto, que ese es otro mito que dicen, yo ya no puedo comprar porque yo ya tengo propiedad y ya me gasté mi ingreso. Si yo tengo propiedades que tienen ingreso, por eso es importante reportar los ingresos en los impuestos, sobre todo aquí en Estados Unidos, que los latinos a veces nos damos de vivos con eso. No, es que no declaro. ¿Cierto? Porque el gobierno, si no declaro, pierdo la mejor oportunidad de crecer en Estados Unidos, que es coger créditos. Entonces, yo puedo tener varias propiedades si se están pagando solas. Sí, bueno, o sea, no es por nada. En Estados Unidos hay varios métodos, ¿verdad? Por ejemplo, si estableces bajo tu propio nombre, hay que mirar los préstamos en dos formas, institucionales y privados, ¿no? Sí. Entonces, en forma institucional, vos podés tener una propiedad para vivir, una propiedad de vacación, ¿verdad? Y después 8 propiedades de inversión bajo tu propio nombre, o sea, 10 en total, ¿no? Pero bajo corporación podés comprar en forma ilimitada. En adición, bajo corporación, recibís mejores devoluciones de impuestos, mejores deducciones, mejores beneficios bajo una corporación. Entonces, muy a menudo la gente dice, prefiero comprarlo bajo mi propio nombre, ¿verdad? Porque el tema de interés, el tema de cosas de esa índole, pero también te limitas en lo que podés seguir creciendo, ¿no? Y cómo te podés proteger y cómo recibís beneficios de impuestos y cosas de esa índole. Pero la respuesta es sí se puede hacer y se puede hacer 8 veces más. Se puede hacer 9 veces más si no quieres comprar una propiedad para vacacionar. O sea, donde vos vivís y 9 inversiones, ¿no? O donde vos vivís, una de vacación, y si tenés suficiente ingreso, podés tener 3, 4 casas de vacaciones, ¿verdad? Más vale, aunque yo diría que es más lógico irte a un hotel, ¿viste? Pagar, que tener casas sin que te generen ingresos, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la bancarrota. Cuando una persona entra en bancarrota, que ese es otro error que cometen los latinos, que lo más fácil es meterse a bancarrota, porque un abogado les dice cuáles son las consecuencias y cuánto tiempo después de haber declarado una bancarrota una persona puede ser sujeta de crédito convencional de nuevo. Ok, entonces hay que volver a separar esto. Primero que nada, hay 2 tipos de bancarrota. El capítulo 7 es una liquidación total, entras y salís, y ahí no tenés ningún activo a proteger, ¿no? Después está el capítulo 13, donde voluntariamente entras para proteger a tus activos, ¿verdad? Y después voluntariamente salís o la concluís, ¿no? Y eso es un reajuste de tus deudas. Ok, si vos entras en una bancarrota, por lo general esa información va a estar en tu historial de crédito de 7 a 10 años, ¿no? Y tenés 7 años para mostrar, con la obligación de mostrar que entraste y qué día saliste de la bancarrota, ¿no? Y eso es, estoy hablando completamente institucional, ¿no? FHA, convencional, VA, lo que sea. Ahora, ¿qué acontece? Tenés que decir que estuviste en bancarrota, tenés que mostrar que estuviste en bancarrota en los últimos 7 años. Pero en el mundo convencional vos podés salir a volver a aprender a mejorar tu posición, a aprender a comportarte mejor y en 3 años y un día volver a comprar, ¿ok? Después con el FHA, en 2 años y un día podés salir a comprar. Wow. Pero en adición hay préstamos que se llaman forgivable, préstamos que te dicen te perdonamos porque vos entraste
por circunstancias, no por comportamiento. Y ahí después de un año ya podés volver a ser hipotecable. Por ejemplo, una persona que tiene unos gastos médicos inesperados. Exacto. Divorcio, médico, enfermedad, se murió un familiar, la pandemia, qué sé yo. Hay cosas que te alejaron a tu comportamiento y entraste en circunstancias, ¿no? O sea, ¿quién quiso tener un accidente automovilístico? ¿Quién quiso enfermarse? ¿Quién quiso? No, son cosas que... Como un amigo dice que un divorcio cuesta más que 4 incendios. ¿Cómo te habrá ido, no? Y eso que es barato, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar de los créditos para personas que no tienen documento de residencia legal en Estados Unidos. ¿Qué oportunidades tienen esas personas? Ok. Una vez más lo vamos a separar. Viviendo acá y no viviendo acá, ¿ok? Ok. No viviendo acá son lo que dicen foreign nationals, ¿no? Y foreign nationals puede comprar propiedades. Muy a menudo la mejor forma de hacerlo son dos. Una, para vacacionar en Estados Unidos o para que tu familia tener un espacio donde tu familia puede estar en caso de que quieran ir a la universidad y cosas de esa índole, ¿verdad? O como inversionistas, comprando propiedades para que le generen ingresos pasivos, ¿no? Entonces los foreign nationals pueden comprar cómodamente en esas dos circunstancias, institucional y privada. Ahora, si sos una persona indocumentada, que querés crecer y ya estás, o tenés un ITIN, o tenés un permiso, o tenés una visa o algo de esa índole, ¿verdad? Por tolerar muchos permisos o indocumentados, te piden que pongas más inicial, ¿verdad? Y te piden que sí hayas hecho impuestos y te piden que sí hayas establecido historial de crédito. El que no vive en Estados Unidos y quiere comprar para su familia o para invertir, ¿qué porcentaje más o menos le exigen? Por lo general, un 20% sería suficiente. Un 20%. Y necesita tener ya el dinero de la cuota inicial acá en Estados Unidos, o puede traerlo durante el proceso. Todo es preferible que la plata está aquí, ¿verdad? Todo es preferible. Y mira, yo muy a menudo, yo tengo muchos clientes europeos, ¿verdad? Irlandeses y cosas de esa índole, gente del Reino Unido, y en Sudamérica también, ¿verdad? Que tienen su dinero en cuentas donde los bancos tienen sucursales o acá, o son bancos americanos que tienen sucursales allá. Entonces, la mejor sugerencia es que trabajen con bancos que tengan presencia americana de una forma u otra, ¿no? Eso es porque ahí sería una transferencia mucho más sencilla en hacer, ¿verdad? Y una cosa que yo veo que es un error que cometen muchas personas, que es gravísimo, es decir, yo me traigo la plata en efectivo porque me ahorro un 10%, pero cuando son $100,000, yo hasta me puedo meter en un problema de lavado de dinero, y un banco cualquiera, cuando vea que la plata aparece de un momento para otro, va a ser no te lo aceptan. Después del 9/11 salió el Patriot Act, ¿verdad? Que complica mucho lo que fue el movimiento de dinero de un lado a otro, ¿verdad? Sí. Los depósitos de más de $9,400 son muy complicados. Muchos bancos, digamos, vos vas con $2,000, $3,000 en efectivo, el banco no te lo quieren aceptar. O sea, hoy por hoy el mundo está hecho para manejarse más bien electrónicamente que en forma efectiva, ¿no? Y lo que te ahorras en impuestos, ¿verdad? Lo perdés en posicionarte como oportunidades de crecimiento, ¿no? Yo sugiero que todo esté verificable como mínimo 2 meses, ¿verdad? Del momento que vos querés actuar. 2 meses antes del momento que vos querés actuar, ¿verdad? O sea, si vos tenés una cuenta en Estados Unidos o una cuenta en digamos, Colombia, y la podés transferir de banco a banco y la dejás en el banco 2 meses, ¿no? El proceso de descubrimiento de dónde vino la plata ya deja de ser. Y en todo eso, aún para el IRS, para todo, es muy importante tener todo transparente, porque realmente es no solamente el problema de impuestos, sino también el problema de verdad de cambiario, ¿cierto? Que se puede volver un problema
criminal en algún momento si es, porque si yo no justifico de dónde viene ese dinero, me puedo meter en problemas. Entonces, pero que te lo pueden quitar. Así es. Exactamente. Y después empiezan a averiguar de dónde vino y eso puede pasar 2, 3, 5, 10 años. Exactamente. Y entonces traer el dinero y siempre un contador te puede decir la forma de pagar menos impuestos y de hacerlo bien. Y a lo mejor necesitas un contador en tu país y un contador acá. Una pregunta antes de pasar a los créditos de las personas que no tienen documentos. ¿Estos créditos para extranjeros no residentes requieren crear una corporación o pueden ser a nombre personal? Si es para vivir o para familiar o de vacaciones, sí. Siempre es personal, ¿verdad? Sí. Ahora, si lo van a hacer para generar ingresos pasivos, lo mejor es hacerlo en forma de corporación, una compañía, una LLC. Perfecto. Y el interés es un poco más alto para corporación que para personal. Bueno, hoy por hoy, ¿verdad? La diferencia entre uno y el otro no es tan grande, ¿no? El tema es que es 100% deductible. Entonces, si vos pagas $10,000 en intereses, ¿verdad? Y deducís $10,000 en intereses, ¿cuánto en sí pagaste? ¿Verdad? O sea, lo recuperás con los beneficios, porque la idea en Estados Unidos es que la gente mueva plata. Entonces hay muchas motivaciones en forma de deducción, en forma de beneficios de impuestos para que traigan su dinero y lo pongan en bienes y raíces, lo pongan a trabajar, porque bienes y raíces mueven muchísimo, ¿viste? Perfecto. Bueno, ahora vamos a los créditos para personas que no tienen documentos, que también ese es no, es que yo no tengo documentos, a mí no me prestan. Eso es falso, absolutamente falso, ¿cierto? Sí, por lo general, si vas a comprar, digamos, una propiedad para arreglar y revenderla, ¿verdad? Es completamente irrelevante, ¿verdad? Sí. Si vas a comprar una propiedad para vivir en ella, te van a pedir que todo bien en tema de lo que es ingresos, crédito, ¿verdad? Te piden un crédito, que, si no me equivoco, creo que un FICO de 700 y un crédito establecido por más de 2 años, ¿verdad? Que hayas hecho tus impuestos y estés mostrando suficientes ganancias. Y hoy por hoy están pidiendo un 25% de inicial para gente que va a vivir, que son completamente indocumentadas. Pero sí se pueden hacer. Bueno, perfecto. Ahora, para una persona que no tiene documentos, también puede tener propiedades de inversión. Sí. Exacto. ¿Y qué porcentaje le piden más o menos de cuota inicial? 25-30%. Y para vivienda también lo mismo, ¿cierto? Para vivienda con 25%. Pero para inversión, la diferencia es que no tenés que mostrar tus propios ingresos, ¿verdad? La propiedad se tiene que autopagar. Que esa es una diferencia muy importante que la gente no tiene en cuenta, que cuando es un crédito comercial, lo que se mira no es al sujeto del crédito, sino la propiedad. Que eso realmente facilita mucho. Porque cuando uno mira a un individuo que quiere vivir en una casa, él es responsable de esa deuda, ¿no? Cuando miras a una compañía que es dueño de una casa, la casa es el comercio en sí y el negocio se convierte responsable por esa deuda. Exacto. Tú ahora han subido los intereses, está todo el pánico y lo que tú mencionabas al comienzo. No, es que los bancos no quieren prestar. ¿Es cierto eso en ese momento? No, claro que quieren prestar. Exacto. La gran dificultad que están mirando los bancos no es el tema de bienes y raíces, ¿eh? El tema de bienes y raíces es transparente. No está atado a esto. El tema está atado a tecnología, está atado a otras cosas que son de mucho más alto riesgo, ¿verdad? Bitcoin y cosas de esa índole. Ahora, los intereses han estado subiendo, ¿verdad? Por el tema de lo que es tratar de reducir el sobregasto de dinero y la inflación y cosas de esa índole, ¿verdad? Pero el FHA sigue existiendo, el convencional sigue existiendo, o sea, todos los préstamos siguen existiendo, nada cambió. Una de las soluciones de préstamos son refinanciaciones, ¿no? Uno puede mejorar su posición hipotecaria refinanciando lo que ya la deuda original, la deuda inicial, ¿verdad? Y si vos vendés una propiedad, como dijiste, que no querés vender tus propiedades, si vos vendés tus propiedades y tus propiedades incrementaron de valor, vas a tener que pagar un impuesto por el incremento de ese valor. Sí. Pero si vos compras una propiedad y la propiedad incrementa de valor y vos la refinanciás y le sacás dinero, no hay gasto de impuestos por eso. Eso no se cobra impuestos. Entonces, el mantener las propiedades, permitirles que suban de valor y sacarle ese dinero
bajo refinanciaciones como el que es el cash out refinance, ¿verdad? O si tenés una posición de una forma y la querés cambiar a otra, se puede cambiar lo que son el rate and term, que cambias los términos o los intereses para mejor posicionarte mejor. O sea, hay varias soluciones de cómo uno puede llegar a lograr lo que quiere. No, yo te digo, la situación está muy complicada para muchas personas, pero quien está con bienes raíces está en una posición muy privilegiada porque las rentas están subiendo, los valores de las propiedades han subido en forma sustancial. Entonces, es increíble. Por ejemplo, es una propiedad, hoy me dieron la noticia, una propiedad que compramos que era como un dental office. Y ahora me dijeron, no, usted puede convertir eso en 11 apartamentos, ¿te imaginas? Yo compré una cosa que en 11 apartamentos, cuando yo esperaba sacar 3 o 4, que eso para mí es ganar. Esta mañana me gané la lotería con eso, ¿me entiendes? Porque digo, 11 apartamentos, imagínate, si uno empieza a hacerlo bien, esto cada vez es mejor. Y además, como yo no enseño lo que yo no hago, yo creé mis ingresos pasivos para vivir y mantener mi nivel de vida con bien raíz. Y realmente eso es lo que a nosotros nos hace tranquilos, porque ese es el objetivo, es que las personas sigan haciendo el trabajo que les gusta o que les va bien y vayan invirtiendo en bienes raíces y creando un patrimonio. Es un negocio seguro que lo puede manejar otra persona y que uno controla. Bueno, ¿cómo te encuentra la gente si quiere conseguirte? Y una cosa que a mí me encanta, Roberto, es que él dice sí o no de una vez, porque es que en este negocio hay tanta gente que yo te saco el préstamo, no te preocupes. No, si él no ve, no. Y si él ve que sí, hay una gran posibilidad. Él me decía, nunca me han devuelto un préstamo. ¿En dónde te pueden conseguir, Roberto? En LinkedIn, por Robert Farah, ¿verdad? Es la forma que mejor me comunico, ¿verdad? O si buscan redes sociales, People First Investment en Instagram. Perfecto, que ahí están viendo el aviso detrás y nosotros vamos a poner el link para que ustedes lo contacten. De nuevo, no estamos ganando comisión ni nada, lo recomiendo porque genuinamente creo que es una persona que le puede ayudar a muchísimas personas. Hay otra ventaja que tiene Roberto, que muy pocos lenders como él tienen, que no son así unos monstruos ni bancos enormes, es que él tiene licencia en todos los estados de Estados Unidos. ¿O tú puedes hacer? O sea, podemos hacer préstamos residenciales en todos Estados Unidos y préstamos comerciales en todos Estados Unidos, aunque optamos no hacerlo en todos Estados Unidos, pero sí podemos hacerlo en todos Estados Unidos. Wow. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, la última que tú le dirías a alguien que lleva muchos años en Estados Unidos y que no has invertido en bienes raíces, ¿qué le dirías tú? Ya, número uno le digo, que no aprendan el proceso durante el proceso. Prefiero que se eduquen, que entiendan cómo trabajan, que se precualifiquen, que miren cómo posicionarse, ¿verdad? Y número dos, que no miren lo que es el valor de las cosas, no miren lo que es los costos de las cosas, miren qué capacidad de pago tienen, ¿verdad? Si los ingresos no los pone en una posición de dificultades y sí se pueden someter, ¿verdad? Todo lo demás es muy irrelevante. Exacto. Sí, que el objetivo no es que califiquen, sino que califiquen bien. Porque puede ser que yo empuje para que el banco me apruebe, pero después está en problemas. Oye, una última pregunta que te iba a hacer, pero me parece importante. También los latinos quedamos mucho en eso, y es que les venden, yo le arreglo su crédito, yo le subo su crédito, yo le renegocio la deuda. ¿Qué opinas de eso? Yo creo en comportamientos, ¿verdad? Y no creo que alguien debiera modificar sus cosas pura y exclusivamente para cualificar. Prefiero, si vos vas y borras tus fallos del pasado, muchos de esos fallos van a aparecer cuando se mira el título, ¿verdad? Que me borraste el judgment, ¿verdad? Pero en el título va a aparecer. O sea, hacemos las cosas bien, ¿verdad? Te comportás bien, te das tiempo y después creces a 1000. Exactamente. Eso, el camino corto es mal negocio. Es solamente buen negocio para el que te vende la porquería. Porquería porque yo oí a una estudiante mía impresionante, pues obviamente que tiene su dosis de irresponsabilidad, pero que hizo un acuerdo de esos, le mandaba a los abogados la plata y ni le pagaron su plata, ni le pagaron sus deudas y perdió miles y miles de dólares y su crédito lo volvió una miseria. Hay cientos de miles de leyes de consumidores que te protegen, ¿verdad? Exacto.
O sea, educate en lo que, o sea, repito, no aprendas las cosas durante el proceso. Educate primero, hay cientos de cosas que te protegen. Empezá a buscar, esto, lo otro, esto, aquello, y antes que te das cuenta, te vas a dar cuenta que la vasta mayoría de la gente que dice yo te hago esto por vos, no lo pueden hacer y ya. No. Y te pueden meter en un problema gravísimo. Claro. Porque en últimas, una cosa de esas no solamente mata tu crédito, sino que eso es una bandera roja para cualquier lender en el futuro, ¿cierto? O sea, sí. Porque... Yo no miro el FICO tanto como miro el comportamiento. Por ejemplo, si los últimos 5 años estuviste bien, ¿verdad? Y en el 2020 tuviste dificultades, bueno, se me ocurre pensar de que fue una circunstancia en tu vida, no sos vos. Ahora, si en los últimos 5 años fuiste un desastre y el último año estás bien, ¿verdad? A mí no me engañás, sí. ¿verdad? Y si es algo pura exclusivamente para cualificar. Entonces, hay que comportarse bien, hay que buscar hacer las cosas bien, darte el tiempo, ¿verdad? Y ya. Hacerlo a largo plazo, que en 2, 3 años cualquier persona arregla su crédito, lo pone decente, ¿cierto? Y arregla sus impuestos y los bancos son más comprensibles cuando ven que la persona ha hecho un esfuerzo y saben, o sea, ellos saben. Yo he hecho mucha gente que le digo, mira, ¿sabes qué? Tenés que hacer estas cosas porque hoy no cualificás. A los 6 meses me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Hice esto, como me dijiste. Lo miramos y son titanes en ese momento, ¿verdad? Bueno, una cosa que yo no recomiendo es que seas cosigner de nadie. Yo sé que él es lender y está hablando de un requisito legal y de una puerta, pero desde el punto de vista de asesor financiero, yo nunca te recomiendo eso porque es demasiado riesgo y demasiado... Y es cierto, porque literalmente te sometes a la vida de otro. Exactamente. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad te quiero decir, mire las oportunidades que tienes en Estados Unidos. Hay miles y miles y miles de oportunidades para hacerlo, para construir tu crédito, pero como nos dice Roberto, edúcate financieramente. Mira, yo quiero empezar, yo cuando en 1999 compré un libro que se llamaba Nothing Down de Robert Allen, que mucho de eso lo tengo acá, ¿cierto? Que transformó mi vida, mis paradigmas, y con un libro yo compré 2 casas, ¿sí? Y empecé mi carrera como inversionista de bienes raíces de Estados Unidos, aunque no tenía crédito, mi crédito era muy joven, aunque todavía no tenía trabajo en Estados Unidos, pero aprendí las formas creativas, legales y rectas y todo de hacerlo, hacer con bienes raíces. Y hay 1000 formas, tú puedes. Lo único, si tú tratas de hacerlo, puede que no lo logres. Si no tratas, no hay ninguna manera de que. Entonces comienza, como nos dice Roberto hoy, edúcate. Mira, una de las cosas por las cuales yo lo invité es porque él es un visionario a largo plazo. Realmente, él mismo es inversionista, él mismo tiene bienes raíces y él hace lo que está aplicando y realmente toma el camino largo. Ponte, como dice nuestro amigo Yuber Londoño, ponte bonito para los bancos. Y estos principios de los que hablamos hoy son aplicables en muchos países. Los conceptos financieros son una ley. Entonces, por favor, edúcate. Si tú sientes que es el momento de mis programas, puedes mirar las ofertas, las posibilidades que tenemos para ti. Si no, mira el libro o si no, encuentra mis videos que hay muchísima información porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.